Bueno, nos metemos en la primera columna de salud, salud sexual, con la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo, a quien saludamos en este 2019. ¿Cómo anda, Rosana? ¿Todo bien? Feliz año para Feliz todos. año. ¿Se tomó unos días de descanso? Sí, unos 15 días que vinieron muy bien. Bueno, muy bien. Rosana hoy plantea en su columna repercusiones en la sexualidad de las mujeres que han sufrido abuso sexual. Nada más ni nada menos. Qué tema este, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa después? Sí. Me pareció muy importante porque, bueno, las repercusiones de las agresiones sexuales que sufren las mujeres, ya sea el abuso sexual, como la violación, que bueno, que es un tema que ahora que por suerte está arriba de la mesa y se está generando mucho movimiento para poder visibilizarlo, para poder terminar con esta pandemia. O sea, al menos estamos hablando más, por lo menos, Sí, ¿no? por lo menos, y ya eso es un movimiento importante. Porque claro, una vez culminado quizás el abuso sexual, que muchas veces puede ser puntual o a veces dura muchos años y que predominantemente la mujer lo sufre en la infancia y en la adolescencia, quedan secuelas. No es que una vez que se comete la situación de violación, se denuncia o no, eso se puede resolver rápidamente, sino que genera una situación muy traumática que está comprobado que en la mayoría de las mujeres alteran el desarrollo psicosexual, alteran su autoestima, tiene alteraciones importantes en sus relaciones interpersonales, sobre todo con el varón, con las relaciones de pareja, y tiene un impacto muy negativo, muy devastador en el ejercicio de su sexualidad adulta, que lo vemos muchas veces cuando diagnosticamos las disfunciones sexuales e indagamos en cuáles son las causas, sobre todo en el bajo deseo sexual de la mujer. Claro, es una marca como que queda y que la podrá resolver con el paso del tiempo, eventualmente, Sí. y muy probablemente con ayuda Sí. de terapia, ¿no? Ahí hay una gran diferencia, no es lo mismo la mujer y sabemos que es muy difícil que la mujer, que la niña, que el adolescente puedan hablar del tema. El contexto muchas veces no la ayuda porque, como venimos diciendo, hay mucho miedo, mucho sentimiento de culpa, mucho miedo a las consecuencias, ya sea del agresor sexual, del entorno, del medio social. Entonces es bastante frecuente que la víctima del abuso, de la violación, no hable de ello y maneje mecanismos de defensa como no pensar en ello, la evitación, la evasión del tema, el tratar de seguir con una vida normal como si no hubiera pasado nada, es también como un mecanismo de supervivencia. Claro. Pero eso deja una huella traumática que muchas veces, por más que la mujer intente evadirlo, se traduce en síntomas a veces tardíos, a veces un abuso sexual en la infancia puede generar síntomas recién en la adolescencia o en la vida adulta, cuando recién la mujer toma conciencia de la situación y la gravedad de la situación, síntomas que son conocidos como el síndrome del estrés postraumático. Claro, es que de hecho muchas veces sucede eso, ¿no? Que Sí. Se dan abusos sexuales a nivel de las etapas tempranas, de la Sí. niñez, que muchas veces el abuso sexual es con personas del entorno. En la mayoría de las muchos de los veces. casos. Sí. Y recién eso aflora cuando la persona es adulta, ¿no? Y justamente la situación, digamos, la intensidad del trauma está comprobado que va en relación con la figura del abusador, del agresor, y cuando esa relación es dentro del entorno familiar, con su padre, con su padrastro, con un hermano, con un tío, el impacto psicológico es mucho más dramático y está comprobado que la denuncia es mucho más tardía. La denuncia, con suerte, ¿no? Que el Claro. hablar del caso, que el tema. exteriorizarlo, el poder hacerlo consciente, el poder hablar, el poder compartirlo, es mucho más tardío porque justamente la víctima lo que siente en primer lugar es una amenaza a las consecuencias. Siente miedo sobre las consecuencias de las conductas del agresor. ¿Cuál va a ser la conducta del entorno? Es muy común que el entorno no le crea a la niña, o al niño si fuera el niño el abusado, que al adolescente tampoco se le crea, que se le juzgue. Hay muchas, tenemos demasiado arraigadas esas creencias. Sí. Gracias a los movimientos feministas esto está cambiando mucho, la mujer está pudiendo salir del lugar de culpa, poder entender que no tuvo ningún tipo, ni en la infancia ni en la adolescencia, ningún tipo de comportamiento que justifique la conducta del agresor, que no, porque muchas veces siente culpa porque siente que de alguna forma lo provocó, que de alguna forma no pudo defenderse lo suficiente, que no pudo decir que no lo suficientemente claro, porque muchas veces en nuestra sociedad, cuando la persona, sobre todo en la familia o de repente en el entorno, la persona lo habla, sobre todo el adolescente, las preguntas en general son en torno al comportamiento de la víctima.
Bueno, pero a ver, contame un poquito más. Pero ¿dónde estabas? ¿Estabas sola con él? ¿Y qué hacías sola con él en el dormitorio? O sea, todo el cuestionamiento va sobre la víctima. Entonces, es muy común que la víctima se sienta culpable, que de alguna forma lo provocó, que no lo evitó, cuando en realidad la responsabilidad de la víctima nunca es. Los estudios afirman que en un 97%, tanto en niñas como adolescentes, la conducta de negación, que no es solamente el decir que no es que si no dice que no o no fue lo suficientemente clara en decir que no, entonces de alguna manera lo permitió. Hay un montón de conductas que hacen que la persona evidencie que no está dispuesta y que no claro, quiere ese tipo de contacto sexual. ¿Se supera? ¿Se puede superar? Bueno. ¿O hay que saber convivir con eso toda la vida? Bien. Bueno, por supuesto que la superación va de la mano de un proceso. Hay muchas variables, ¿no? Para superarlo, lo primero es ser lo suficientemente valiente, que eso depende mucho del entorno y depende mucho de nuestra cultura, que la mujer, que la niña lo pueda decir. Por eso insistimos que en la infancia es tan importante la educación sexual. El poder decirle a la niña y al niño que es importante que nadie toque su cuerpo, que tenga la confianza de poderle decir a su mamá y a su papá que recibió tocamientos, que se sintió incómoda con determinada actitud, pero ese niño y esa niña tienen que tener la suficientemente confianza de que esos papás le van a creer y que va a ser indiscutible lo que dice el niño y la niña, que no se va a poner en tela de juicio. Entonces, eso es un mecanismo protector. Ahora, y es un camino hacia la solución, porque una vez que lo cuenta y la familia la comprende, la apoya y toma justamente, pone en juego una serie de conductas de denuncia, de protección hacia la menor o hacia el menor, ahí empieza el camino de la solución y que quizás ya en la infancia esté resuelto. Ahora, cuando eso no se pone en evidencia, no se habla, no se escucha, no hay mecanismos de protección, se juzga a la víctima, si no busca ayuda psicoterapéutica probablemente nunca lo pueda resolver. Es más, es un factor de riesgo. El silencio, el no romper con el silencio es un factor de riesgo justamente para tener disfunciones sexuales, para tener una baja autoestima, para incurrir en conductas sexuales de riesgo, en el consumo de sustancias, en la depresión, en trastornos en la alimentación, en los intentos de autoeliminación incluso. Vos hablabas de un estrés postraumático sí, que puede durar años, en ese sentido, sí, lo que decías. ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, los síntomas de estrés postraumático pueden ser inmediatos a la situación de la violencia sexual, por ejemplo, en una violación en la adolescencia, que muchas veces yo he escuchado muchos comentarios que bueno, que las personas dicen, pero ¿por qué 20 años después haces la denuncia? Sí. ¿Por qué esperaste tanto para hacer la denuncia? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué justo ahora? Es como que de alguna manera se juzga de que no fue tan grave si esperaste tanto para hacer la denuncia, ¿no? ¿Por qué una vez que fuiste violada no saliste corriendo a hacer la denuncia a la comisaría? ¿Por qué esperaste? Bueno, el caso de Baliza fue claro, ¿no? Sí, fue claro. Se señalaba que o se ponía en duda el episodio porque no había denuncia, ¿no? Porque no había denuncia. Bueno, el síndrome de estrés postraumático es una serie de síntomas y signos que experimenta la persona cuando se encuentra en una situación de estrés muy alto y que no siente que cuenta con mecanismos de defensa, con mecanismos para zafar de la situación y que es muy similar, o sea, sobre todo en la violación lo sufre, pero también se sufre, por ejemplo, un asalto en la calle. Uno dice, ¿pero por qué no le pegaste al agresor? ¿Por qué? Uno cómo reacciona de repente si de improviso uno se siente asaltado y siente que el que lo asalta, el que lo agrede, tiene más fuerza, que realmente uno se siente completamente dominado. Como si uno fuera una presa y el otro un depredador. Entonces la persona se siente totalmente paralizada, siente que no puede reaccionar y hay un mecanismo de supervivencia que tiene que ver con una actitud pasiva, de permitir que el otro de alguna manera pueda cometer lo que está buscando, que tiene que ver no con un placer sexual, sino con someter a la víctima. La excitación pasa por someter a la víctima, por dominar a la víctima. No es un tema de placer, sino de sometimiento. Exacto, lo que le excita es eso. La víctima, por una cuestión instintiva, enseguida lo percibe y lo que trata es de forma pasiva y a veces hasta colaborativa, de intentar no provocar a ese agresor para que termine lo más pronto posible porque siente la cercanía de una muerte inminente. Entonces, el quedar como paralizado, entumecido, presa del pánico, es muy común en la mujer. Entonces, una vez que logró preservar su vida, la víctima se siente aturdida, se siente desorientada, se siente aterrada y trata inconscientemente, trata instintivamente de reacomodar su vida
tratando como de hacer de cuenta que nada pasó. Trata desesperadamente de retornar a su vida normal, porque siente que de esa manera se minimiza, se siente sucia, se va a sentir juzgada, tiene mucho pánico a las consecuencias. Entonces muchas veces se hace de cuenta que nada pasó, no hace la denuncia. Lo que pasa es que después los síntomas de estrés postraumático son ansiedad muy intensa. Es como haber sido víctima de una guerra. Es realmente un estrés devastador, muy difícil de manejar. Entonces la ansiedad es muy alta, la angustia, el llanto frecuente, la irritabilidad. Entonces también siente mucho miedo a enfrentar al agresor y a las consecuencias. Puede haber sido amenazada. Entonces muchas veces le lleva un tiempo, un proceso de animarse quizás a contarle a una amiga, como en ese caso, a algún familiar, que la contengan, que le brinden su apoyo y que ella se sienta segura como para poder hacer el paso de la denuncia. Y eso a veces no sucede hasta muchos años atrás. Es un tema muy amplio que, bueno, está aflorando y que, de hecho, en función de casos lamentables que han sucedido a nivel de los medios se está conversando. Y bueno, lo importante es tener un entorno como para, ante una situación de este tipo, poder exteriorizarlo lo más pronto posible para sanarlo lo más pronto posible. Lo más importante entonces, para toda la sociedad, tanto en varones como en mujeres, es la empatía. Claro. El ponerse en el lugar de la víctima, ojalá no nos pasara, para poder entender lo que le pasa a la mujer. Claro. Pero el tener la empatía justamente es un cambio para poder justamente terminar con este flagelo de la agresión sexual. Sí, vamos a seguir hablando de esto en los próximos encuentros porque, bueno, creo que es todavía material de mucha discusión social y realmente amerita tener información clara para poder, bueno, evaluar y reflexionar con justamente material para hacerlo, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, un gusto como siempre. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Sí, rapidito. La última, ya volvemos.